y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y ya pasaron muchos meses y acá sigo sola, porque vos todavía no aplicaste a ser Developer Advocate para Iberia. Si vivís en España y te interesa crear contenido y hablar con los developers de la región, te dejo el link en la cajita de la descripción, todavía está la posición abierta. Otra novedad antes de arrancar, bueno, no novedad porque lo mencioné en el episodio anterior, pero ya se están acercando los summits de México, que va a ser el 21 y el 22 de septiembre, así que es un evento gratis, pueden ir, anotarse y escuchar un montón de sesiones. Y luego en octubre, el 4 de octubre, tenemos el Summit en Bogotá, así que si andan por esas ciudades o esos países y se animan a visitar los summits, están buenísimos, van a aprender un montón de cosas, hay un montón de charlas de expertos y, bueno, no me van a ver a mí porque yo no voy a estar por ahí, pero bueno, van a ver a un montón de mis colegas y van a poder hacerle un montón de preguntas. Y con eso me dejo de la publicidad y vamos al episodio de hoy. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a tratar un tema que, bueno, en el episodio anterior ya se acuerdan que hablamos de la escalabilidad, hablamos de la parte de DevOps, de cómo hacer nuestras aplicaciones escalables, cómo hacer que nuestras aplicaciones puedan gestionar mucho tráfico y performear desde el punto de vista desde nuestros despliegues y de nuestras perspectivas de DevOps. Hoy vamos a cambiar el tono y vamos a hablar más hacia los developers y hacia los arquitectos. Vamos a hablar de las bases de datos en memoria. Si ustedes están haciendo aplicaciones grandes o aplicaciones que quieren ir de forma global y tener usuarios por ahí, las aplicaciones de base de datos de memoria les van a ayudar a mejorar la latencia y la performance. Y para eso hoy tengo dos invitados. Primero voy a darles la bienvenida a Giselle, que ya la tuvimos, a Giselle Goicoechea, que ya la tuvimos en el episodio de Dynamo y ahora nos vuelve a contar, pero de servicios de MemoryDB y Elastic Cache, que es la PMM, Product Marketing Manager, ¿no? ¿Cómo es, Giselle? Está bueno, sí, no, eso es preciso, está correcto, Marcia. Hola, ¿cómo estás? Los acrónimos me matan. Y también tenemos a Roberto Luna, que es un Senior Specialist Solution Architect, que se especializa en bases de datos en memoria, MemoryDB y Elastic Cache. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Marcia, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir. Si me pueden dar como un par de líneas de quiénes son, aparte de los títulos que hacen, y arranca Giselle, que ya la conoce. Sí, no, gracias Marcia por haberme invitado de nuevo. Felizmente me invitaste de nuevo porque no, quizás no hice tan terrible con el primer podcast, pero no, sí nos fue genial la última vez, una buena charla y esta vez vamos a hacer otra buena charla, pero estamos con Roberto. Yo como PMM estoy enfocada en tratar de hablar con ustedes, pero solo con los clientes y los mensajes que queremos proveer sobre los servicios que estamos ofreciendo en AWS. ¿Y Roberto? Hola, bueno, mi trabajo es ayudar a los clientes de todo el mundo a utilizar nuestros servicios de base de datos en memoria, hacer revisiones de arquitectura, modelo de datos y, bueno, tratar de sacar el mayor beneficio, siempre pensando en los clientes, en las aplicaciones y al final de cuentas en los usuarios. Y para vos, Roberto, la primera pregunta, ¿qué es una base de datos en memoria? Porque acá estamos hablando de base de datos en memoria, yo lo acabo de presentar, pero dije muy poquito y nuestra audiencia capaz no tiene la más mínima idea. Ya hablamos de Dynamo la otra vez, los servicios como RDS los conoce todo el mundo porque son bases de datos relacionales de toda la vida, pero la base de datos en memoria, ¿qué es? Sí, bueno, la base de datos en memoria es un repositorio de ponemos información y leemos, como se dice, directamente de memoria, ¿no? No hay un medio físico en el cual se escriba no magnético, que pues normalmente tienen una latencia moderada, ¿no? Al escribir directamente a memoria tenemos la capacidad de hacerlo en microsegundos. Y de hecho son nanosegundos. Entonces directamente el procesador va y escribe memoria. Entonces esto nos ayuda a reducir la latencia, poder
tener un mucho mayor desempeño que con cualquier otro tipo de base de datos, ¿no? Entonces, la idea es un repositorio donde guardamos información y la leemos normalmente en un acceso de llave y valor. El viejo y querido cache o caché o como le llamen en su país, esto es como AWS, cada uno le dice como quiere, de toda la vida. Sí, normalmente la caché o cache Caché, otra palabra para esto. es, el caso de uso número uno, ¿no? Para bases de datos. Y precisamente hay dos tipos de vertientes de base de datos en memoria, ¿no? Los que son únicamente una caché, donde tienes, como dije, acceso a llave y valor, y ya, ¿no? Los valores son valores binarios, muy sencillos, eh, y la idea es que, pues, como decimos, muy rápidos, entonces proveen alta concurrencia, puedes tener cientos de miles de requests por segundo o de requisiciones en el mismo servidor. Y hay otro tipo de bases de datos de memoria que tienen mucho mayor funcionalidad, ¿no? En lo que esto se refiere es a que no solamente es el llave valor, sino que los valores pueden ser diferentes tipos de datos y además, pues conllevan a que sean más robustas, ¿no? Tengan otra funcionalidad. Y creo que vamos a entrar en estos Sí, detalles. sí, yo creo que nos deberías dar algún ejemplo, capaz en el mundo tradicional, sin llegar a la Claro. nube todavía, el caché de toda la vida, yo creo que ese lo tenemos claro, pero el segundo caso segundo tipo ya, Sí. Bueno, de hecho, el primero, y puede que sea la base de datos de código libre que más empezó a utilizar de memoria, es Memcached. Es mm, un proyecto de código abierto que ha sido muy utilizado y aún se sigue utilizando en muchos sistemas legacy, ¿no? El otro tipo de base de datos es, por ejemplo, Redis. Es una mm, base de datos que provee, como decía, que los tipos de datos sean múltiples estructuras de datos que pueden ser colecciones y datos planos o incluso algunos tipos de datos avanzados, ¿no? Además, provee la posibilidad de tener réplicas, de guardar en disco, es decir, los datos están siempre en memoria, pero hay un hilo detrás o el motor está vaciando la información de memoria a disco, ¿no? Para tener algo de confianza de que los datos van a estar en algún lado. claro, claro. ¿Y qué casos de uso? Entonces, si me puedes nombrar capaz un caso de uso para Redis, para que la gente así, de los típicos, que puede ser Sí, normalmente el cache, ¿no? Sería el número uno, es decir, puedes guardar información de cualquier tipo, porque a final de cuentas es binario. Entonces claro, puedes tener texto en plano, puedes tener JSON, XML o incluso la respuesta de una base de datos no, relacional o de documentos. sí. Además, ese es el caso de uso número uno. El otro es sesiones, ¿no? Normalmente pones datos de una sesión, alguien se loguea en tu aplicación y vas a traer los datos que normalmente vas a ocupar acerca de ese usuario, su nombre, su localización y además, si por ejemplo si es un e-commerce, pues vas a estar guardando cuáles son las páginas que ha visitado, No. su carrito de compras, etcétera. Sí, yo creo que ese es uno de los casos de uso más usados de Redis, la gestión de sesiones en aplicaciones tradicionales, porque al menos quién no ha hecho una aplicación con Redis ahí, así que capaz a mucha gente se le está prendiendo la lamparita de que no son tan raras como parecen estas bases de datos, que simplemente capaz no las habíamos agrupado en esta categoría, ¿no? Y cuando planteamos una arquitectura, ¿no? Vamos a seguir hablando en el mundo más tradicional, después nos vamos al mundo de la nube. ¿Cómo armaríamos una arquitectura usando estas bases de datos? Porque el caché a veces pertenece al mismo servidor, pero por ejemplo un Redis, ¿dónde lo pondríamos? Sí, es común en una arquitectura de 3 niveles, ¿no? Donde tienes el servidor de aplicación, el servidor de base de datos y obviamente el cliente, que normalmente, como dices, tienes una caché justo en el servidor de aplicación y pues estás trayendo datos desde la base de datos de verdad, los pones en tu servidor que resuelve requests para tus APIs, por ejemplo, o tu website. Y pues eso normalmente funciona, ¿no? Pero es para sitios o aplicaciones relativamente pequeñas, ¿no? Porque uno,
pues vas a estar a expensas de lo que pase con ese servidor, pues tu caché puede caerse, borrarse y bueno, tienes que rehidratarla. Entonces es mejor pensarlo de una manera más robusta y en realidad no tan complicado, donde puedes tener un servidor de Redis y este servidor como tal va a ser una base de datos de memoria distribuida, donde todos tus servidores de aplicación van a leer y aquí obviamente se introduce la latencia de la red, pero aquí es bien importante el hacerlo pensando en que va a ser mucho más robusto eso que tenerlo distribuido. Sí, yo me acuerdo cuando era desarrolladora y junior y no entendía mucho de todo esto, y creo que mi equipo tampoco, porque esto no lo diseñé yo, pero estábamos trabajando en una aplicación distribuida y el conocimiento de estado no era algo que manejáramos todavía, yo no lo tenía muy claro. Entonces, habíamos puesto un caché en cada servidor, y este era un servidor que estaba distribuido en no sé cuántos nodos, y teníamos un caché MIS enorme y todo, pero si tenemos un caché, claro, el caché no estaba distribuido, entonces todas las requests venían a los servidores y cada servidor, a veces, si tenía suerte, retornaba la misma cosa y había un hit en el caché y el caché funcionaba. Y si no, tenías que volver a bajar a la base de datos, levantar, y no entendíamos cómo resolverlo, porque el concepto de servicio distribuido, de tener ese Redis, por ejemplo, en su nodo, era algo que era fuera de los conceptos nuestros. Los sistemas distribuidos eran bastante nuevos para ese entonces y estuvimos, no sé, meses intentando resolver el tema del cache y no le encontrábamos la vuelta. Y era obvio, cuando lo miro en perspectiva digo, pero Marcia. Sí. Es por eso aquí donde viene el concepto de base de datos, ¿no? Si Claro. lo piensas de que al mismo o de la misma forma en la que tienes tu base de datos de verdad, ya sea relacional, de documentos, no importa, de grafos, etcétera, a fin de cuentas es un servidor, ¿no? Y vas a tener un clúster de servidores atendiendo esas consultas. Entonces, si lo ves con ese concepto, bueno, la idea es tener un servidor, un clúster de servidores. No uno en cada servidor que hace lo que quiere. Sí. Pero bueno, yo siempre tengo 1000 historias de terror. Haciendo esto 20 años, ¿sabes qué? Tengo un montón, pero seguramente mucha gente que me está escuchando diga, yo creo que también hice. Y precisamente, platicando eso de las historias de terror, si recuerdas también algunos lenguajes, lo que necesitaban era tener como llamamos, sticky sessions. Entonces, normalmente tenías que apuntar los requests viniendo del cliente hacia el servidor 1, porque ahí era donde Roberto se había logueado. Y luego al servidor 2 era donde Marcia se había logado, al servidor 3 era donde Giselle se había logado. Y si por cualquier cosa servidor 1 se va, entonces pues Roberto perdió su sesión, su carrito de compras, entonces pues no, entonces es ahí donde empiezas a ver, bueno, pero ¿por qué tenemos todo por ningún lado? No, hay que tenerlo concentrado en un solo lugar. Exacto, eso es la clave. Bases de datos, me gustó eso para unirlo ahora a los servicios, porque esto es en el mundo tradicional, donde tenemos nuestros servidores, donde lo hacemos todos nosotros, pero como siempre AWS tiene una herramienta para todo. En este caso tiene dos. Giselle, ¿por qué no nos contás un poquito de los servicios que ofrecemos? Sí, está buena las historias de terror, porque teniendo la experiencia y todos como se dice, los desafíos que han tenido, es bueno saber que ahora, ¿no? AWS como provee estos servicios que realmente tratan de darte toda, como se dice, la baja, la latencia. Entonces vamos a hablar de estos dos, ya los has mencionado. El primero, Amazon Elasticache. Entonces, lo que siempre decimos es, consiga una latencia de microsegundos, ¿no? Y una escala tremenda que puedes almacenar todo, como dice, ¿no? En memoria. Y eso te provee esa latencia. Entonces, ese es el más común caso de uso de Elasticache, es el cache, ¿no? Puede hacer muchos otros casos y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero después el segundo servicio, no, y Elasticache tiene 11 años
¿ok? Wow. Lo tenemos, ¿no? No es como se dice el new kid, ¿no? El new service. Y en realidad muchas personas usan Elastic Cache con su base de datos que es relacional. Entonces, de esa manera, como dijiste, ¿no? Lo hacemos de otra manera, no tanto que se ponen cada uno, ¿no? En cluster, pero es realmente tratar de, como se dice, crear esa latencia muy baja. Pero después el new kid, ¿no? Que ingresó hace un año, y justo hace un año, este mes pasado, es MemoryDB. Y MemoryDB, bueno, eso es igual que Elasticache en el aspecto que los dos son compatibles con Redis, ¿no? Son servicios manejados por AWS. Pero la distinción que siempre decimos es que los datos, como se dicen, están duraderos o que están, como se dice, durables, ¿no? El español, yo creo que la traducción a veces No te preocupes. se cambia, pero tiene mucho que ver que todo lo que estás haciendo, ¿no? Es que provee un nivel de alta durabilidad con la escritura de los datos. Esa es la gran distinción, ¿no? Todo lo que hace Elasticache, ¿no? Es un servicio completamente administrado por AWS, base de datos de memoria, ¿no? De valores y llaves. Funciona con una velocidad, así como decimos, de microsegundos, pero y construido, como te dije, como, ¿cómo se dice? El código libre. Sí, código libre. Open source, ¿no? De Redis, pero esa es la gran distinción. ¿Tú tienes familiaridad, Marcia, con MemoryDB? Hemos hablado un poquito de eso, creo. Sí, pero nunca lo usé, nunca lo usé. Okay. Elastic Cache lo he usado claro. porque en mis épocas de clientes lo tuve que usar, pero hace mucho tiempo. Pero MemoryDB no lo he usado, así que estoy acá esperando que me cuenten más. No, y escuchamos mucho, ¿no? Como decir, pero si ya tienen Elasticache, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es una cosa que siempre queremos recalcar. La persistencia de los datos. Exacto. Y es justo en el modo de la escritura, como dice. Y Roberta te puede explicar con más técnicamente cuál es realmente el valor de eso. No sé, Roberto, si antes de entrar a los casos de uso, quizás puedas integrar un poquito de comentario ahí, porque yo creo que es importante dar esa explicación. Sí, definitivamente. Creo que lo pusiste muy claro, Giselle, gracias. Prácticamente el parteaguas aquí es esa durabilidad, ¿no? Como parte de lo que hacemos en AWS es escuchar a los clientes, ¿no? Siempre así es como se crea todo nuestro roadmap o la gran parte de nuestro roadmap. Escuchamos que muchos clientes les gusta Redis, ¿no? De hecho, según Stack Overflow, el survey de cada año, los 5 de los últimos 6 años, Redis fue la base de datos más querida. Sigue siendo la base de datos número 1 de llave valor y de memoria, de acuerdo a DB Engines. Entonces, ¿cómo le dicen? Le dicen most loved. No, eso es bueno, está bueno. Uh-huh. Sí. Hey, entonces, a lo que voy con esto es que, bueno, los clientes nos dicen, hey, quisiera tener Redis como base de datos primaria porque hay casos de uso que aplican perfectamente para esto. Gaming, etc. Vamos a hablar de ellos. Entonces, la idea es que querer usar Redis como base de datos primaria, ¿no? Ese es el requerimiento de los clientes. Entonces, ahora, con Elasticache, pues decimos que es teniendo Memcache, pues obviamente no es solo uno de los dos motores, no hay ningún tipo de durabilidad. Con Redis, Elasticache Redis, tenemos snapshots, que son backups o respaldos, y tenemos réplicas, ¿no? Pero sí es suficiente para confiar en usarlo como una base de datos primaria. Entonces, en base a esos requerimientos, bueno, decidimos crear un nuevo servicio. Como te comentaba al inicio, Redis provee el poder escribir de memoria a disco. Pero el problema es que, bueno, si tienes un EC2, tienes un servidor, tienes tus datos en memoria, y si quieres escribir localmente, pues cuando tu servidor se caiga, pues te van a perder tus datos, ¿no? Entonces aquí es donde tuvimos que pensarlo y 2 veces, ¿no? Antes de agregar esta funcionalidad, y creamos un servicio que provee o que desacopla el motor de base de datos en memoria
con la durabilidad, ¿no? En base a una bitácora de transacciones de múltiples zonas de disponibilidad, es ahí donde se escriben los datos. Y obviamente esto contrae a que hay una latencia mayor a la hora de escribir, pero es confiable de que tus datos van a estar escritos en al menos 3 zonas de disponibilidad. Claro, pero al cliente en verdad no le importa, porque eso pasa sincronamente atrás y es donde se están persistiendo los datos. Redis se va a encargar de, MemoryDB se va a encargar de la consistencia de los datos, o sea, si alguien hace como es una bitácora, me imagino que si alguien hace un update, se actualiza y se escribe lo último, ¿no? Es correcto, pero es síncrono. Entonces sí. la escritura, es síncrona. con Elasticache vas a leer y escribir en microsegundos. Con MemoryDB vas a leer en microsegundos porque tus datos están en memoria, pero la escritura sí va a ser... la escritura sí es a disco, no es a la memoria y después de la memoria a disco. Sí, pero es síncrono, o sea, es de la memoria hay y que luego esperar. al disco, es síncrono. pero hay que esperar, sí, hay que esperar 3-4 milisegundos. Okay, sí. pero... Sigue siendo la base de datos más rápida. Sí, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que se dice el trade-off, ¿no es cierto? Claro. Es como que la diferencia es porque estás ganando la durabilidad. Eso es la diferencia. Claro, obvio. Pero eso es interesante de que funciona así. Así que entonces ahora puedes poner todas tus sesiones ahí y si se te cae la instancia no pasa nada, está todo. Se puede caer todo el clúster y se recupera de la bitácora de transacciones. Exacto. Y capaz nos pueden contar un poquito algún cliente que está usando estos servicios para poder entender al nivel que funcionan, ¿no? Porque no es un cache y una basecita de datos en memoria. No, es cierto, yo podría hablar porque, mira, todos los clientes que usan, ¿no? Tienen distintas, como se dice, requerimientos. Entonces, como hemos hablado un poquito de los use cases, es un poquito de Spanglish, ¿no? Pero se puede hacer, como has hablado, de Session Store, se puede hacer el caching. Uno que es bien popular es Geospatial, ¿no? Porque todo esto está en base de los flexible data structures que se proveen por Redis, ¿no? Pueden hacer chat and messaging, el real-time data and analytics también, que es muy bueno, ¿no? Todo que se puede hacer así en tiempo así instantáneo casi, ¿no? Bueno, sí. y con machine learning. Pero un cliente que quería hablar hoy, ¿no? Y que vemos que es bien común y creo que va a ser un poquito, como se dice, fácil de entender, tiene que ver con el Washington Post. Entonces, imagínate que estás, por decir, tienes una base de datos de un periódico así digital y toda la información está ahí sobre, vamos a decir, las elecciones, algo no tan controversial, ¿no? Las elecciones, ¿no? Entonces, pero no importa de qué partido eres, ¿no? La base de datos que entra es instantáneo, la información es que vienen de los distritos, todos los resultados, es una cosa muy dinámica de ese tópico que la información tiene que ser así, porque es como decir, ¿quién ganó? ¿Quién no? Entonces, ese caso de uso, ¿no? Vamos a imaginar que tienes 1 millón de lectores que están leyendo esos artículos sobre ese tópico, pero no vas a querer que haya 1 millón de consultas a la base de datos, ¿no? Quieres realmente asegurarte que tienes todos los artículos del tema que están con las modificaciones de los últimos resultados y que se actualicen en el cache, ¿no? So, el Washington Post usa Elasticache justamente para este propósito. Es aquí que, aunque haya varias actualizaciones, por decir, por hora, por minuto, la carga del trabajo va a ser sostenida por el cache, ¿no? Es algo bien sencillo este concepto, ¿no? Entonces, en vez de poner esa carga sobre la base de datos. Entonces, usando el cache, el sistema funcionaría más rápidamente y con mayor eficiencia para poder presentar al final de cuentas al lector quién ganó, qué pasó con la elección. Entonces, también, ese es un buen caso. Me imagino que en este caso tampoco agotás la base de datos, ¿no? Porque si tenés 1 millón, 2 millones de requests entrando a la base de datos, la podés, depende de la que estés usando, le podés hacer mucho daño, pero si el cache te lo agarra todo antes, no tenés por qué preocuparte tanto de escalar tus servicios dentro de lo que es el downstream después del cache, ¿no? Eso también ayuda a resolver costos y a gestionar un montón de problemas.
Exacto, no. Y en cuanto a la arquitectura y también del costo, cuando uno implementa un cache, no es como que ya estás cambiando tu arquitectura un poco para ser más eficiente. Entonces, imagínate si agregar el cache y después todo se descarga de nuevo al base de datos, es como que you scale down already para tu base de datos. So, es precisamente eso, Marcia. Sí, eso es Ahora, súper interesante. Ahora, pero vamos a hablar cuál sería, por decir, otro caso, ¿no? Y quería otro que es bien popular, por decir, con la compañía de Peloton, ¿no? Los que son Peloton usuarios, no sé quién de los que están escuchando, pero es una motivación tremenda de millones de ciclistas Para la gente virtuales. sí, explicar qué es, porque mucha gente capaz en Latinoamérica o en España no Sí, llegan a esas no. cosas. Tienes razón, debería explicar para los que no saben. So, Peloton, pues es un servicio que dinámico, donde ellos te proveen una bicicleta, ¿no? Estacionaria que tienes en tu casa y está conectado a un red de todo este network de otros ciclistas virtuales. Entonces te provee como cierto nivel de competición. Y de esa manera, gente, ¿no? Se despierta todas las mañanas, media hora voy a hacer mi sesión, voy a tratar de ganar a esta persona o mi amigo o lo que fuera. Y pues es una motivación tremenda con las personas, los coaches, los trainers que también te ponen la música, te dicen, no, te motivan, es una cosa tremenda. So, en fin. Pero en términos técnicos, ¿no? Que le voy a dejar a Roberto que hable un poquito más de esto, pero por lo general, ¿cuál fue el problema o por decir, el desafío que ellos estaban tratando de manejar? Bueno, imagínate de millones de ciclistas que están tratando de hacer esta sesión, ¿no? De un grupo. Y durante esta sesión que hay, por decir, esta clase que quieren competir. So, usando lo que se llama un leaderboard, o creo como se dice, una lista de clasificación. Sí, una ¿No? tabla de clasificación. Sí. Cada uno de estas distintas partes del mundo, por decir que esta parte, no importa, pero todos están en esta sesión virtual. Cada uno genera una gran cantidad de datos, incluyendo cuál es la velocidad, cuál es el tiempo que están usando, todo eso. Entonces, todos esos datos están recibidos por Elasticache y pueden ordenarse, ¿no? Todo según el usuario en tiempo real, ¿no? Que resulta en esta lista de clasificación para todos los usuarios, donde cada uno de ellos puede ver su posición. Eso es lo que es realmente, en términos más sencillos, un leaderboard. Entonces, usando esto Elasticache, Peloton pudo crear un sistema tan dinámico que provee a esos usuarios con una motivación, ¿no? De seguir practicando, mejorando su ciclaje. Y eso realmente creo que es un buen ejemplo también. Sí, no. Yo creo, al menos mi experiencia trabajando en gaming, es que para los juegos es fundamental esto, porque las bases de datos en memoria hacen que puedas hacer competencias o incluso hacer multiplayer o puedas hacer un montón de cosas online. Cuando son juegos online es la forma de hacerlo de forma eficiente, así que sí, la única distinción es acá que no con Peloton puedes quemar un poquito más de calorías quizás, pero es el un gaming, juego que te hace correr. Sí, cuando haces gamification, olvídate, eso es una cosa que motiva a mucha gente. No, yo tengo que competir, pero en fin. Sí. Entonces capaz podemos entrar un poquito más en los detalles de las características de estas bases de datos en memoria, ahora que la gente dice, esto me interesa, ¿no? Porque es una que me puede ayudar. La primera pregunta que tengo, porque capaz ahora que escuchamos sobre el Washington Post, de Pelotón, y para empresas más pequeñas, ¿esto puede ayudar? Esa es la primera pregunta que capaz alguna gente se está haciendo. Y segundo, ya entramos en los detalles, pero... Bien, tal vez yo puedo ayudar con eso. Voy a hablar de los dos casos de uso que comentó Giselle primero, si me permites. Sí, claro. En Washington Post, ¿no? Independientemente de la página o del cliente, lo que es bien importante que recalca aquí Giselle es ese dinamismo de los datos, ¿no? Que nos permite tener esa súper alta concurrencia de tener
cientos, miles o incluso millones de clientes viniendo a nuestra aplicación de manera concurrente, que no se puede lograr con una base de datos basada en disco. Entonces, además, incluso cuando se pudiese, normalmente pues va a ser mucho más lento. Entonces, es aquí donde viene ese factor del por qué, ¿no? El por qué queremos una base de datos en memoria. Porque si yo son las 2 de la mañana, quiero ver los resultados de las elecciones, entonces pues voy a ir a la página que me dé los resultados, ¿no? No a una que tarde un minuto en cargar y que a lo mejor no carga, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Hay algunas métricas que dicen que los usuarios después de 3 segundos de estar esperando por una página de cargarse, si no se carga se van, ¿no? Alrededor del 57% si es en el caso de una compra, van a comprar de otro cliente, de otro proveedor, y el 23% nunca regresa, ¿no? Entonces prácticamente estamos perdiendo uno de 4 clientes si nuestra página o nuestra aplicación tarda mucho en cargar. Entonces es ahí el porqué, ¿no? Y no, eso no son estadísticas, pues yo creo que lo podés mirar a uno mismo, cómo funciona, una página nueva que no conoces, te demora mucho, ya te fuiste, no volvés. Es correcto. ¿A cuántos nos ha pasado? Es correcto. Sí. Y en el caso de los leaderboards de Peloton que hablabas, Giselle, y tú también cuando le diste a los juegos, ¿no? En realidad, a todos nos gusta y todos hemos, creo, alguna vez interactuado con algún juego. Pero ahora pues la idea con el Internet es que hay juegos de tiempo real, ¿no? Y distribuidos globalmente. Entonces, cuando hay un dicho que es muy común en la tecnología que dice, cuando lo único que tenemos es un martillo, todo se ve como un clavo, ¿no? Entonces, normalmente ese suele ser la analogía con bases de datos relacionales, ¿no? Donde pues lo único que sabemos es SQL y pues vamos a hacer todo con SQL, ¿no? Independientemente del motor, pues hay forma de resolverlo, ¿no? Puedes crear N servidores de base de datos y lo particionas, no sé, por país y luego lo particionas por los grupos, etcétera. Entonces puedes tener así muchas miles de tablas y todo para poder solucionar tu problema, ¿no? Pero, pues, no, la idea es que utilices la herramienta correcta para el trabajo que está en mano, ¿no? Entonces, si tienes que poner un tornillo, pues ocupas un desarmador, ¿no? Entonces, pues usamos la herramienta que es necesaria. Y es precisamente ahí donde viene Redis, ¿no? Que normalmente se conoce como la base de datos, que es como una navaja del ejército suizo, ¿no? Que tiene así como 10 cosas, ¿no? Que tiene para un corta uñas y una navaja y no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos es precisamente este tipo de datos llamados sorted sets, que es lo que permite crear un leaderboard o una lista de clasificación, donde lo hace de manera muy, muy eficiente y te provee esta alta concurrencia, ¿no? El poder modificar un usuario, cambiarle sus puntos y eso va a moverlo dentro de la lista de clasificación. Entonces espero que eso nos ayude a entender estos dos casos de uso. Claro, por ejemplo, me imagino que en este momento va a haber gente pensando, pero Dynamo, pero Mongo, hacer una lista de clasificación con Dynamo. Igual. Se puede, se puede, pero no es tan fácil. O sea, la gracia de no sé cuántos motores de bases de datos tenemos, 18, ustedes sabrán mejor que yo, es como la cantidad de formas de desplegar contenedores en AWS, la cantidad de motores de bases de datos que soportamos. Es para eso, es tipo la herramienta correcta para el problema correcto. Así que para los que están pensando, pero es una... que podés poner cualquier cosa. Yo uso Mongo, yo uso Dynamo. Bueno, no. Sí. No, no, ese es muy buen punto, Marcia, ¿no? Porque hay tantas opciones. Entonces, hablando de, como se dice, de los purpose built o la base de datos que tienen un propósito específico, claro que, como dijiste, ¿no? El developer puede escoger lo que desee, la herramienta, pero cada cual que tenemos en nuestro portafolio tiene un uso específico, ¿no? Y entonces, por eso los agrupamos de esa manera, para tratar de ver cuál es el problema que está tratando de resolver, y esta es toda la base de datos, porque de esa manera funciona más eficiente. Claro. Y ahora,
Una pregunta más técnica, ¿no? Porque, bueno, tenemos, por ejemplo, podemos empezar por Elastic Cache, así hablamos de uno y después del otro. Este es un servicio totalmente gestionado por AWS. ¿Y qué tipo de configuración tenemos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando creamos una base de datos RDS necesitamos especificar como un poco más de infraestructura. Cuando creamos una tabla de Dynamo es como darle un nombre y ya está, hay una partición. O sea, entre uno y el otro hay 1.000.000 de diferentes tipos de configuración. ¿Cómo es Elastic Cache? Es más similar a RES, ¿no? Donde es basado en EC2. Es decir, hay como tal una instancia Atrás. que es detrás, que es tu nodo o es tu servidor, que tiene el motor de ya sea Memcached o Redis, ¿no? Con Memcached es muy simple. Prácticamente solo vamos a poder tener hasta 20 o 40 nodos en un cluster, todos completamente independientes de ellos. Es decir, no hay forma de replicar los datos, no hay backups, no nada, ¿no? Entonces, Memcached es, como decíamos, legacy, ¿no? Redis tiene mucho más opciones, ¿no? Tiene una mayor gama de tipos de nodos disponibles. Entonces vas a seleccionar un nodo, un tipo de instancia. Por ejemplo, obviamente nosotros recomendamos utilizar los Graviton2 para hacer el radio de costo-beneficio. Y vas a elegir el tipo de instancia que te va a dar tres cosas, ¿no? La cantidad de memoria, el número de nodos, o perdón, de CPUs y el ancho de banda en red. Esas son las tres cosas bien importantes, que vamos a tener que pensar a la hora de seleccionar uno de nuestras instancias. Claro. Y después que vos elegís esto, se arma el clúster y Elastic Cache va a gestionar el autoescalado y todo eso, ¿no? Sí, bueno, inicialmente cuando eliges tu instancia hay muchas otras opciones. Tienes que proveerle un grupo de subredes en el cual ese clúster está disponible, Sí, claro, o los como nodos van a todas estar instancias. distribuidos. Y también vas a decir cuál es el grupo de seguridad al cual tiene acceso hacia este clúster, ¿no? Los clústeres pueden ser de 1 hasta 500 nodos, ¿no? Entonces, imagínate, podemos tener hasta 340 terabytes de memoria o 1 petabyte en total. Una disparate. Sí. Imagínate, y hay clientes que tenemos que tienen una cantidad impresionante de nodos en un solo clúster. Entonces, una vez que lo seleccionas, como dices, el AWS se encarga de hacer el provisionamiento de las instancias, de obviamente correr el AMI que tiene el Elastic Cache instalado, y obviamente el conectarse con todos los servicios externos, ¿no? Lo conectamos con CloudWatch para logs, para las métricas, SNS para notificaciones, y obviamente con el control plane, ¿no? Que es el que se va a encargar de monitorear el estatus de estos servidores. Y en el caso de la topología, déjame hablar un poquito de eso, podemos tener nodos primarios y réplicas, ¿no? Entonces, hay dos tipos de topologías de Elastic Redis. Uno es el Cluster Mode Disable, que es el modo de clúster deshabilitado, donde solo puedes tener un nodo primario y hasta 5 réplicas. Este caso es muy utilizado cuando en realidad quieres expandir la cantidad de lecturas y no tienes muchas escrituras, ¿no? Es muy, muy sencillo. Es con la versión con la que está desde Redis 1. Y en Redis 3 se creó un nuevo protocolo llamado Cluster Mode Enable, un protocolo de Redis Cluster, en el cual puedes particionar tus datos en lo que llamamos shards, ¿no? Sí, particiones. Particiones, creo que es la forma correcta de decirlo. Donde tienes tu base de datos, ¿no? Puedes partirla en 1, 2 o hasta 500 piezas, ¿no? El detalle aquí, o el detalle técnico, se llaman cluster slots. Tienes hasta 16.384 cluster slots en los cuales tus llaves van a estar asignadas a uno de ellos. Hay un mecanismo donde hacemos un hash
le hacemos mod en el total y eso te dice, ok, tenemos 3 shards, por ejemplo. Entonces, los datos de Marcia van a ir al shard 1 y los de Roberto al 3 y los de Giselle al 2, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso Entonces, es esto bastante, creo que es la forma que las bases de datos a gran escala terminan funcionando, ¿no? Que tienen un gran anillo, separan todas las particiones y vos escribís en un nodo, en otro 3, 4 veces y replicás. es correcto. ¿Sí? Y cada uno de estos shards tiene hasta 5 réplicas también, si quieres expandir la cantidad de lecturas, ¿no? Entonces, aquí lo que te permiten tener múltiples shards es expandir la cantidad de escrituras que puedes hacer linealmente. Es decir, prácticamente al tener 2 shards vas a tener el doble de escrituras que puedes a crear, y obviamente te ayuda en términos de alta disponibilidad de que el blast radius, le llamamos, ¿no? De que si pasa no algo... es solo un servidor, es exactamente. Muchos. Entonces, se reducen bastante, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 10 shards y cada uno de ellos tiene 2 réplicas, entonces si algo le pasa a mi nodo primario, nodo primario 1, solo 10% de mis escrituras no van a estar disponibles, el 90% siguen estando completamente funcionales y el 100% de las lecturas están disfuncionales. Entonces, lo que Elasticache va a hacer es encargarse de monitorear este clúster, y si llegase a pasar una eventualidad, que obviamente hay que prepararnos para cualquier cosa, ¿no? Como dice Bernard Vogels, nuestro CTO, todo falla todo el tiempo. Exactamente. Entonces hay que prepararnos para ello, hacerlo con una red, un grupo de red que esté distribuido en todas las zonas disponibles que se puedan en una región. Y entonces el control plane lo que va a hacer es pues, cambiar o promover una de las réplicas para tomar y ser el primario, ¿no? El nodo primario. Entonces, Y todo eso, esto es lo los que clientes no se enteran de lo que está pasando. Ellos crean su clúster con chiquicientas particiones y cosas y después AWS hace todo el resto. Es correcto. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, yo digo, bueno, creo una pequeñita para empezar, pero después puedo ir creciendo a medida que mi tráfico va incrementándose, o tengo que decidirlo todo de una. Es mejor tratar de hacer como un right sizing inicialmente, ¿no? Es decir, voy a identificar cuál es el patrón de acceso y, bueno, hacer los cálculos. A ver, mis datos, por ejemplo, la base de datos, digamos, relacional, ¿no? Son 10 terabytes. Entonces, ¿qué cantidad de esos datos necesito tener en memoria? Que son los que son frecuentemente accesados. Entonces, digamos, 10%, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente ya sabes que necesitas por lo menos 1 gigabyte de memoria. ¿Sí? Entonces, pues podías iniciar con el de un medio giga, pero no te va a dar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer un poquito de análisis. Sí lo puedes hacer, puedes crear un clúster con una instancia pequeñita que normalmente nosotros recomendamos que sean para desarrollo. Para producción ya son relativamente grandes, ¿no? Por ejemplo, el M6G Large inicia con 6 gigabytes de memoria. Esos son los que nosotros recomendamos para producción. Y puedes escalar vertical y horizontalmente. Así que si necesito más, luego simplemente poner más nodos y el clúster crece. Es correcto, sí. ¿Y eso pasa de forma automágica o tengo que estar yo ahí mirando? Sí, no, de hecho, una de las cuestiones que iba a platicar hoy es una de las nuevas características que tenemos en el servicio. Y de hecho, bueno, esta ya tiene un año también. Cumplimos un año en agosto que agregamos autoscaling. Entonces, sí podemos crear una política que en base a algunas métricas, ya sean CPU, por ejemplo, o memoria, podemos escalar, ya sea vertical u horizontalmente. Pero eso obviamente pasaría completamente, como dices, automágicamente, ¿no? Si no tenemos una política de autoescalamiento, sí hay que estar atentos a las métricas que CloudWatch nos da, crear una notificación, ¿no? Crear una alarma con SNS cuando ya llegamos al límite de memoria o conexiones o red, etcétera. Pero sí, la idea es que tratamos de hacerlo lo más transparente posible para los clientes, ¿no? Para el usuario final. Claro. ¿Y qué otras características tiene Elasticache? Que me imagino que tiene unas cuantas con 11 años de vida. Sí, bueno, decíamos que es un servicio basado en EC2 que está desplegado en una VPC, ¿no? Entonces,
lleva toda la seguridad que te puede dar un VPC, como grupos de seguridad. Además, tenemos bastantes, um, eh, como decimos, Giselle, compliances, ¿no? Tenemos PCI, certificaciones para tarjetas de crédito, sí, para eso está datos bueno. para datos privados de salud, ¿no? Que es el HIPAA compliance. Entonces, obviamente esto se llega con la madurez que tiene el servicio, ¿no? Obvio. Sí, tenemos un buen, tenemos otra funcionalidad que sacamos justo antes de reInvent el año pasado, que es llamado Data Tiering, porque, bueno, igual, entendemos, como te decía, que los clientes dicen, bueno, tener todos los datos de memoria pues es caro, ¿no? Lo necesito, pero pues no puedo, necesito buscar una forma de reducir costos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue introducir un nuevo tipo de instancias llamados R6CD. SD, en estos tipos de instancias de Graviton, es que tienen un disco duro de estado sólido en NVMe junto con la instancia, ¿no? Entonces, no es por durabilidad, para eso tenemos MemoryDB, pero en Elasticache la idea es que los datos están en memoria todo el tiempo y las llaves siempre van a estar en memoria. Entonces, el valor puede ser traído hacia el disco, ¿no? Entonces, obviamente esto va a hacer que a la hora de que querramos los datos, ¿no? Normalmente es para datos históricos, cuando tenemos, por ejemplo, logs, ¿no? O algo así que vamos guardando los logs de la última semana, ¿no? Queremos tenerlos en la última semana en Elasticache y puede que tengamos algún procedimiento que los manda a un data lake después de una semana, ¿no? Para tener un mes, un año, etcétera, ¿no? Pero cuando queremos buscarlos rápidamente, pues hay que tenerlos, ¿no? Pero a lo mejor, pues, sigue siendo muchos datos. Entonces, esto de Data Tiering lo que hace es precisamente eso, hacer eso de manera transparente para nosotros. Y obviamente introduce una pequeña latencia, ¿no? Algunos microsegundos, porque dijimos que leer datos de memoria va a ser por lo menos 50 veces más rápido. Pero lo bueno es que la llave la tenemos en memoria, entonces sabemos si tenemos esos datos o no. Exacto. Y luego, cuando se requieren, bueno, el motor lo que hace es va y los trae de disco, los pone en memoria y manda algo más de la memoria hacia el disco. Sí, este es un disco que está en el servidor, no es un disco de la red. Entonces, es correcto. Tampoco es que hay que volver a la red, levantarlo, traerlo. ¿Sí? Y esto te va a dar hasta 60% de reducción de costos, ¿no? Porque vas a tener 4 veces lo que tienes en memoria. Por ejemplo, si tienes 400 gigas en memoria, vas a tener 1600 gigas en disco. Entonces esto te va a dar un total de 2 terabytes, por ejemplo, que es el nodo más grande que tenemos de este tipo, por nodo. Entonces es aquí donde podemos tener hasta 1 terabyte de datos. Es un montón. Y una pregunta, ¿y cómo se usa Elastic Cache con otros servicios? Porque, por ejemplo, vos mencionabas, o creo que era Giselle, no impactar tanto en la base de datos para no ir tantas veces. ¿Se puede combinar Elastic Cache con RDS para no agobiarla? ¿Cómo sería eso? Sí, precisamente es ahí donde, como te decía, cache es el caso de uso número 1, ¿no? Porque todo lo que se pueda consultar se puede poner en un cache, ¿no? Entonces, obviamente, lo más común es una base de datos relacional donde vas a consultar todos los datos que son frecuentemente utilizados, por ejemplo, un catálogo, ¿no? Tienes una lista de productos, categorías, etcétera. Entonces, pues, eso no tiene ningún sentido estar yendo a la base de datos en cada page refresh, ¿no? A estarlos trayendo. Entonces los pones en una base de datos de memoria, ¿no? Entonces con RES lo que tienes que hacer es sí introducir en tu código una o en la aplicación un pequeño código que te va a decir, a ver, vamos a tratar primero de traer los datos del cache, ¿no? Que es el como decías, el lazy loading que tú alguna vez te tocó implementar. En lo que se refiere es a que, bueno, pues vamos o cache side también es conocido. Traigo los datos de memoria, ¿no? Voy a intentar traerlos de memoria. Tengo esta consulta que normalmente viene como una cadena, ¿no? Es select, start, etcétera, etcétera, ¿no? Joins, todo. Entonces lo que haces es, para que esa consulta sea homogénea y sea menor que el tamaño de la cadena como tal, normalmente haces algo como un MD5, ¿no? Un hash. Entonces, haces que esa cadena se convierta en una cadena de 32 caracteres y dices, ok, voy a ver si tengo esta cadena o esta llave en Elasticache.
Si sí la tengo, perfecto. Eso es el cache hit que decías, ¿no? Entonces la encontré, todos felices, te lo entrego al cliente y no tuvo que esperar decenas o centenas de milisegundos, ¿no? En el caso de que no se encontrase, ese es el cache miss. Es decir, bueno, pues no lo tengo todavía, voy a mi fuente de verdad, en este caso RDS, ejecuto la consulta, traigo los resultados y los guardo en el cache para que el próximo request, el próximo cliente o yo mismo los encuentre la próxima vez en memoria. Claro. Y obviamente se le regresa al usuario, ¿no? Entonces, ese es como que el pequeño cambio que hay que hacer al integrar una caché, ¿no? Hay muchos otros casos de uso, por ejemplo, streaming con Kinesis o Kafka. Kafka, por ejemplo, tiene algo llamado un sync. Entonces, cuando tienes múltiples streams de Kafka, puedes mandar todos esos datos hacia un Elasticache o MariaDB, dependiendo de tus requerimientos de durabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos cada vez más y más por esa alta concurrencia que puedes tener, ¿no? Es decir, si usas algo como Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, etcétera, normalmente vas a tener una cantidad de concurrencia o de desempeño que va a ser basada en disco. Entonces, cuando lo cambias por una base de datos de memoria, se va a incrementar dramáticamente, ¿no? No, sí, esto es interesante. Porque me imagino que es donde la gente tiene que empezar a armar el puzzle, ¿no? Cuando tenés todos estos servicios que hacen una cosa y la hacen bien, ¿cómo empezamos a poner esta pieza de Lego acá? ¿Cómo la conectamos? Y cómo mejoramos. Tengo una pregunta que no tengo ni idea. Esta es Marcia, como los que me escuchan en el podcast saben que 2x3 Marcia saca preguntas de abajo del sombrero, pero se me acaba de ocurrir la pregunta y no tengo ni idea si hay respuesta. ¿Hay alguna forma de usar CloudFront con este tipo de servicios? De hecho, CloudFront es inicialmente mi idea para hacer cache, ¿no? Ahí es donde empieza. Sí, por eso, exacto. Sí. Para datos estáticos, ya sean imágenes, CSS, JavaScript incluso, sí, etcétera, etcétera, la idea es utilizar CloudFront lo más posible, ¿no? Claro. Que todo esté cerca del usuario, en el edge, ¿no? Claro. Cerca de ellos, en los puntos de presencia, les llamamos. Pero obviamente para los datos dinámicos es ahí donde viene Elasticache, ¿no? Donde tienes que, eso sí, acelerar medio de CloudFront, teniendo tus requests yendo a CloudFront primero, y luego esos van por el backbone de AWS a tu servidor de origen. Entonces ahí es donde consultas Elasticache para los datos. Okay. Pero la idea es que sea para datos dinámicos. Ok, así que si la gente que se está haciendo la misma pregunta ya sabe cuál es la diferencia, porque yo digo, esto, ¿por qué no lo podemos hacer en el borde de la nube? Sí, pero no. Mira, esto está excelente, es un muy buen punto, porque de cualquier manera el problema de CloudFront es cómo hacer ese llamado cache invalidation, ¿no? Normalmente en la teoría de computación decimos que hay dos cosas difíciles, ¿no? Llamar o ponerle nombres a las cosas y hacer cache invalidation, ¿no? Sí. El cómo limpiar el cache. Y normalmente lo vemos cuando se cae algún servicio, ¿no? Que siempre decimos el DNS. El DNS, ¿no? Dice, it's not DNS, it's always DNS, ¿no? Siempre es DNS, porque precisamente es por el cache invalidation, ¿no? Hay algún problema de que hay una ruta que está apuntando a un servidor que no debería, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo vuelve a caer a que es cache invalidation. Entonces, exacto, el problema de utilizar CloudFront es que tienes ¿cómo lo invalidamos? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo invalidas? Lo que tienes que hacer es, pues, obviamente, cuando te logueas a una aplicación, por ejemplo, digamos un juego que está todo el mundo, ¿no? Y pues tienes que traer como que la última versión a la cual vas a consultar. Entonces, eso tiene que ser dinámico. Ahí es donde viene Elasticache. Exacto. Y ahí es donde entramos al leaderboard, que estamos todos metiendo escrituras y CloudFront no funciona. Así que para los que se estaban haciendo esa pregunta, acá está la respuesta. No, Marcia, eso estaba genial, esa pregunta, porque mira, como dices, una persona que no está familiar con los distintos datos, servicios, ¿cuál es la diferencia? Siempre esas son las preguntas de los clientes, o eso es como se dice, una pregunta muy customer obsessed. Yo siempre
desde que hago este podcast, siempre hago todas las preguntas que se me ocurren, porque las que se me ocurren a mí se le ocurrieron a 10 más que están escuchando. Exacto. Está bueno. No filtros. Es la gracia. Si me permites, ahí precisamente a ahondar un poquito más, ¿no? Claro que sí. Para contarte una historia de terror que me pasó a mí, ¿no? Nos encanta. Siendo arquitecto de software, teníamos un sistema que pues, utilizaba precisamente Elasticache y teníamos toda la configuración y con nuestro CDN teníamos pues, todos los archivos estáticos, ¿no? Entonces estábamos utilizando este concepto que acabamos de explicar, ¿no? Tenemos todo lo estático, pero sin embargo, a veces que había que actualizar, hacerle un deployment al JavaScript, ¿no? Entonces eso va a generar una nueva versión de ese archivo que se llama, no sé, app.js, pero a fin de cuentas pues, necesitas hacer una nueva versión. Entonces eso lo poníamos en Elasticsearch junto con otras configuraciones, pero alguien se le ocurrió seguir poniendo más y más y más datos en ese documento de configuración, que es un JSON, que ahora tenemos soporte para JSON desde mayo en Elasticsearch. Hay pequeño paréntesis. Pero bueno, este documento, digamos que inicialmente estaba pensado que fuera menos de 1K, ¿no? Menos de 1 kilobyte. Y creció exponencialmente hasta decenas de kilobytes, ¿no? Que obviamente, pues ahí tenemos el config y le agregamos todo lo que ocupamos durante ese request, o podemos ocupar. Esa era la idea, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que cuando platicábamos de cuáles son las cosas que configuras o que tienes que tener en mente a la hora de seleccionar una instancia? Es el número de CPUs, la cantidad de RAM que tienes disponible y el tipo de interfase de red que tienes. La mayoría de las bases de datos de memoria van a estar o se van a... Normalmente el cuello de botella no va a ser ninguno de los primeros dos, ni la cantidad de memoria, porque pues, es finita y la puedes crecer, y los CPUs es la cantidad de proceso que puedes hacer. Pero a final de cuentas tu cuello de botella va a ser la cantidad de datos que puedes mandar por medio del cable, ¿no? Entonces, esto es bien importante considerarlo, porque cuando ya tienes documentos que son 10K, por ejemplo, y tienes una interfaz de red que son, por ejemplo, de las instancias T, que son muy pequeñitas, pues vas a poder mandar solo una cantidad mínima de paquetes, ¿no? Entonces va a poder servir 100 requests por segundo, por ejemplo, y dices, pero estaban pudiendo ser 100,000, entonces, ¿qué pasó, no? Pues sí, lo que no puedes mandar... Los paquetes son gorditos. Exactamente, ¿no? Es como, es una tubería, ¿no? Puedes mandar cierta agua. Mandabas arenita y ahora estás mandando arvejas y después porotos más grandes y después pelotas de tenis. Y pues se acaba, ¿no? Entonces, eso es bien importante el tener en consideración el tamaño de nuestros documentos para evitar este tipo de problemas. Ese es un gran punto porque seguramente a muchos les va a haber pasado funcionaba, pero ahora no funciona. Sí. Funciona más lento. No. Y hablamos un poco ahora del bebé del grupo, como le decía Giselle, que es MemoryDB, que ya tiene 1 año, así que entró en la categoría de infante o en inglés toddler. Yo dije Duke, no dije bebé. Pero al lado del otro, que ya es un liceal. Dice como se dice un senior. No, bueno, sí. Perdón. Eso nomás quería clarificar. Capaz nos puedes contar alguna de las características de MemDB para ir cerrando esta sección, porque ya nos colgamos acá con Elasticsearch, pero a mí me gustaría saber más de MemDB, nunca lo usé. Sí, bueno, comentábamos de que la idea de MemoryDB es que es una base de datos primaria, ¿no? Entonces, técnicamente veíamos cuál era la diferencia, esa durabilidad que traemos. Entonces, hay que tener en cuenta de que esta bitácora de transacciones nos va a incrementar la latencia de escritura, pero nuestras latencias de lectura van a ser mínimas en microsegundos, ¿no? Y para crear la base de datos es de la misma forma que empezamos con Elasticsearch. Es de la misma forma. Es totalmente compatible con el open source Redis, ¿no? Entonces, si tienes una aplicación que normalmente tienes ahorita en un EC2 porque necesitabas esa durabilidad, lo único que necesitas cambiar es el punto de configuración y listo, ¿no? No hay que hacer ningún cambio en la aplicación. ¿Y la durabilidad está en un disco de la EC2 o en un disco de la red? Es un servicio aparte, es un servicio de AWS creado y robusto, que tiene ya
mucho tiempo en el mercado. Y eso es otra de las cosas que nos da esta, como decía Giselle, es el new kid, pero ya está crecidito, ¿no? Ya es ¿Qué en base al servicio usa? Elasticache. Eh, Ah, no, me refiero a que es mucho de la infraestructura de MemoryDB es la misma que se necesita para claro. Elasticache, ¿no? Entonces, todo esto que comentábamos del monitoreo, el control plane, la forma de desplegar nuevas actualizaciones, etcétera, etcétera, todo esto se reusa, ¿no? Y obviamente se adapta al nuevo servicio de MemoryDB. Así que los usuarios que usan Elasticache pueden cambiar a MemoryDB y no van a ver grandes diferencias de cómo lo usan. Es correcto. La única diferencia es que solo es Cluster Mode Enabled, ¿no? Entonces, Claro. si tienen una aplicación que es Cluster Mode Disabled, entonces ahí sí vamos a tener que hacer un cambio a utilizar un objeto de tipo cluster, y pueden crear un cluster con un solo shard, ¿no? Entonces, en términos de cómo están distribuidos los datos, no va a haber ninguna diferencia. Obviamente, si no hay la misma paridad de funcionalidad, ¿no? Hablábamos de que Elasticache tiene autoscaling, hablábamos de data tiering, y me faltó hablar de otra funcionalidad ¿Nos llamada contaste de Global Data JSON Store. también? Sí, JSON está disponible para ambos, ¿no? Precisamente porque es tan utilizado, ¿no? Que todo el mundo queremos utilizar JSON Obvio. para cualquier documento, ¿no? Y es ahí donde pues, se va muy de la mano con otras bases de datos como Dynamo o DocumentDB. Así que MemoryDB es lo mismo, pero mejor. Bueno, básicamente puede, o diferente, porque si Dependiendo del necesitas caso de escribir. uso, ¿no? Claro, porque esa es la Y diferencia, si ¿no? necesitas mudarte, ¿hay alguna forma de, bueno, no, migrar MemoryDB? ¿Puedes migrar una base de datos en memoria? No, simplemente Sí. la... De ¿Sí? hecho, No puedes, no entre puedes. Elasticache tenemos algunas formas de hacer migraciones, es decir, Ok. siempre existe el backup restore, ¿no? Puedes traer los datos de memoria, se guardan en un S3, en un bucket administrado por nosotros, y tú le dices a qué bucket quieres guardarlo, ¿no? Puedes hacer una replicación lógica también, y dependiendo si tienes un Elasticache, puedes migrar hacia otro, haciendo un copy snapshot, ¿no? Ok. Con MemoryDB puedes hacer el primero, un backup restore. Puedes tenerlo desde un self-managed EC2, on-prem o de Elasticache. Haces tu respaldo, lo pones en un bucket y a la hora de crear el clúster de MemoryDB, le dices, ok, quiero leer desde este bucket, este es el archivo o archivos, uno por cada shard, y entonces se crea el clúster. Y pues prácticamente esa es una opción bastante, sobre todo utilizándolo como base de datos, quisieras utilizar esa, ¿no? Porque Claro. si lo usas como base de datos primaria, sí tienes que pausar y tener un downtime, ¿no? Que es lo que harías con RES o Aurora, cualquier otra, ¿no? Mm, Normalmente tienes que pausar las escrituras un poquito para poder hacer esa migración. claro. Sí, no, eso es interesante de las migraciones y todo eso de memory, like, nunca se me hubiera ocurrido. Sí, Pero sí, siempre hay, sí, hay, hay cosas para todos. Estoy aprendiendo un Sí, montón acá de base de datos porque de memoria. los casos no cambian, las circunstancias Obvio. cambian, ¿no? Y dicen, pero está usando Elasticache, quizás necesita más durabilidad, pero en No, fin, ya y sé. también eso que decía Roberto de usarlo como base de datos primaria, a veces necesitas, si creas, no sé, un ambiente de prueba o cosas por el estilo, o querés recuperar todo, es fundamental la parte de backups, migraciones y todo eso. Exacto. En vez de tener un cache separado y, como dijimos, una base de datos relacional, los No, tienes los dos en un mismo lugar. Exacto, eso está buenísimo. Y la última como pregunta así, antes de ir a cómo empezar, que yo creo que nuestra audiencia quiere saber por dónde arrancar, pero una pregunta de costos, ¿no? De cómo funciona un poquito el pricing. ¿Hay free tier? ¿Hay capa gratuita? ¿Cómo es el tema? Para empezar, con Elasticache, vamos a hablar primero de eso. Hay las instancias T2, T3 y T4G. Hay en el micro y small, puedes tener hasta 750 horas gratuitas, ¿no? Entonces,
es el mismo free tier que tiene EC2. Perfecto. Entonces con eso pueden empezar y Probarlo. probarlo. Con MemoryDB también hay un solo tipo de instancia que es el T4G Small, que tiene 2 meses gratuitos y hasta 20 gigabytes de escritura por mes, ¿no? Entonces aquí voy a diferenciar. Con Elasticache solo se paga o se paga por nodo, ¿no? Si Por la tienes instancia. una instancia, pagas por ese nodo. Si tienes, por ejemplo, como decíamos, 3 shards y 2 réplicas para cada uno de ellos, vas a tener un total de 9 nodos, ¿no? Entonces vas a pagar por 9 instancias o 9 veces por hora de la instancia que hayas escogido, ¿no? Claro. También hay un costo de los datos entre zonas de disponibilidad, pero es la mitad de lo que se pagaría con EC2, ¿no? Entonces esto es bien importante pensarlo, porque si tienes un self-managed Redis actualmente y estás buscando ir hacia Elasticache, tus costos de inter-AZ se van a ir a la mitad, ¿no? Porque Claro. normalmente pues tienes las aplicaciones en un lado, tienes el Redis en otro, y va a haber cruces de consultas, ¿no? Y además Global Data Store, también, que es otra de las funcionalidades que tiene, que es replicación entre múltiples regiones, va a tener un costo por gigabyte distribuido, ¿no? Eso es del lado de Elasticache. Del lado de MemoryDB seguimos muy parecido, pagas por instancia, es decir, la cantidad de nodos que requiera tu cluster, y van a tener un costo asociado que se ve un poco mayor al de Elasticache, ¿no? Es decir, van a ver, por ejemplo, como 50% más que Elasticache, pero aquí es donde viene una de las diferencias, de que con Elasticache necesitamos, recuerdan, hablábamos de la replicación, hablábamos de los snapshots o de los respaldos. Entonces, el total de memoria que tiene asignado cada instancia se va a reservar hasta 25% para estos trabajos administrativos. Entonces, como ahora MemoryDB, la bitácora de transacciones se convierte en tu fuente de verdad de los datos, tienes disponible el 100% de la memoria, ¿no? Entonces, la ecuación como tal no es no es tan lineal. directa, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, el costo por instancia, de hecho, lo vemos más como cerca del 20%, ¿no? Por la durabilidad que ganas. Claro. Pero además, los datos escritos se tienen que pagar 20 centavos por gigabyte escrito por mes, ¿no? Entonces, claro. Eso pues, también es prácticamente para pagar este mecanismo de alta disponibilidad y durabilidad entre zonas de disponibilidad. Y aparte, si usas, por ejemplo, MemoryDB, capaz no necesitas otra base de datos, o capaz te estás ahorrando un paso, ¿no? Buenísimo punto. Sí, de hecho lo comentaba Giselle, ¿no? Que la idea con MemoryDB es simplificar arquitecturas, ¿no? Vemos que la tendencia a crear aplicaciones modernas es utilizar, por ejemplo, microservicios. Es ahí donde vemos como que hay un nicho de donde MemoryDB puede ser utilizado. Porque la idea de los microservicios es que sean pequeños, que hagan una sola cosa, entonces, pero quieres que la hagan bien y lo hagan rápido, ¿no? Esa es la idea. Si no, pues, en realidad no tiene ningún sentido partir un monolito si lo vas a hacer todo lento, ¿no? Entonces tiene que haber esa como que mucha comunicación también entre microservicios, y es ahí donde MemoryDB pues, puede que tenga un fit perfecto, ¿no? Porque vas a ser durable, va a ser rápido, y además pues la idea es que va a ser, como le decimos en inglés, ¿no? Lean, ¿no? Muy ligerito. Sí, y aparte cuando hablamos de microservicios, acá es donde las bases de datos específicas funcionan perfecto, porque por ejemplo, seguramente si estás haciendo un juego, tenés un microservicio que se llama Leaderboard, que se encarga exclusivamente de gestionar los puntos y hacer todo eso. Entonces esta base de datos le entra así como un guante hermoso, hace lo que tiene que hacer, no estás guardando 500 cosas, estás guardando lo que tenés que guardar, hacer lo que tenés que hacer y ya está. No es que uno lo piensa, yo necesito una base de datos gigantesca. No, porque muchas veces lo que necesitas es que haga lo que tiene que hacer y lo pones en el microservicio, cumple su función y después capaz toda la data de tus clientes gorda de los 500 millones de gigas de todos los juegos que ha hecho, lo guardas en un Mongo, en un Dynamo, en una base de datos relacionales, en un bucket de S3, no sé lo que te guste. Y esa es la gracia del poder de los microservicios, ¿no? De cada cual hace lo que tiene que hacer y lo hace bien y rápido. Es correcto, ¿sí? Y entonces es ahí donde
eh, como decía Giselle, ¿no? Prácticamente, normalmente tenías que hacer una base de datos de verdad, independiente de la que sea, ¿no? Dynamo, Documents o RDS, y un cache, ¿no? Para hacerlo rápido. Entonces, normalmente utilizabas esos dos, ahora se combinan, eliminas el cache, ¿no? Ya no se ocupa un cache porque tienes esa velocidad de memoria, y entonces, en términos de costo, pues se reduce primero la administración, ya no tienes que encargarte de dos servicios diferentes. Tu acceso a los datos es por un medio API, que es además open source, y bueno, el costo Eso es se reduce a un importante. Eso del API Eso a es los bien. desarrolladores nos encanta. O sea, no hay que gestionar conexión. Nosotros nos conectamos con una API y pumba. Como no hay una conexión en la base de datos, que eso es algo que a todo el mundo odia. No, me refería a los comandos, ¿no? Sí hay una conexión a la base de datos de TCP. Hay que conectarse desde los servidores. Sí, precisamente es lo que te da esa súper alta velocidad, ¿no? Estableces una conexión, lo que haces es sí crear un connection pool para que tengas a nivel del servidor conexiones abiertas, no tengas que restablecer una conexión cada vez, bien, y pues tengas tus datos súper rápidos. A lo que me refiero del API es que tienes una serie de comandos que son los mismos para cualquier Redis, ¿no? Ya sea Elasticache, MemoryDB, eso o Self-Managed. Yo pensaba que había como un Data API que no tenías que conectar. O sea, te estoy tirando features para... Buenas ideas. Acá 90 días tienen tiempo, ¿eh? Qué graciosa. No, pero esa es la flexibilidad que hablaste inicialmente para los desarrolladores, que les encanta Redis. Entonces, tú tienes todo eso y más con estos servicios, porque te da todo lo que AWS te provee por hacer un servicio, fully managed, ¿no? Esos es los beneficios, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Una pregunta, ¿y cómo empezamos con esto? ¿Por dónde les recomendás a nuestra audiencia arrancar? Tenemos estos dos servicios, ¿hay alguno con el que es más fácil empezar? O capaz algún caso de uso ahí que lo ves en todos lados, que decís, esto lo pueden aplicar ya. Bueno, yo podría empezar por la parte general, de decir dónde se puede encontrar más información. Bueno, obviamente se tiene que ir al website, ¿no? Pero ahí en el website, en la sección para MemoryDB, tenemos todos los últimos, hemos hecho varios demos, webinars y todas esas tutoriales, todos están ahí en MemoryDB, en la página así, aws.amazon.com/MemoryDB, y ahí vas a encontrar todo los eso links en esa sección en la de cajita. Getting Started. Sí, y últimamente estamos sacando varios artículos, entonces ahí está precisamente lo último. Y ahí también puede encontrar la información sobre lo que Roberto mencionó, sobre el free tier, ¿no? Para iniciarse ahí free tier. Y igual con Elasticache. Elasticache tiene su sección de resources. Bajo Elasticache, porque tenemos dos secciones para Redis y para Memcache, como hemos hablado, pero ahí bajo resources, aws.amazon.com/Elasticache, ahí va a encontrar todo. Entonces yo pienso que Roberta te puede dar su opinión técnica por dónde podría empezar, dependiendo de cuál es su nivel de comfort, ¿no? Dependiendo, hay varios paths que puede hacer. Por ejemplo, si ya están usando Redis, ¿no? Self-managed Redis es una transición más sencilla. Pero tiene muchos, como se dice, los beneficios que puede proveer AWS, porque ¿quién quiere manejar Redis si es que no tiene que hacerlo? Self-managed Redis es, como se dice, tiene sus desafíos. Pero ahí lo paso a Roberto, no sé si tiene alguna, bueno, estoy segura que tiene varias sugerencias. Algunas, poquitas, porque ya estamos al borde de la hora y hay que... Sí, no, solamente quisiera comentar, por ahí tenemos un webinar del año pasado, es Turbocharge RDS Postgres with Elasticache. Entonces, está en inglés, pero voy a pasarte un vínculo donde está un demo que hice respecto al poder, ¿no? de introducir una base de datos de memoria, en este caso Redis con Postgres, y vas a ver la cantidad de requests que podemos lograr, además de la latencia y cómo se compara, y cómo al ser más complicadas cada vez las consultas, pues nuestra base de datos de verdad va a ser más y más lenta, ¿no? Entonces, eso sí los invito, creo, no sé, 10 minutos, 15 del demo,
a que lo vean. Y bueno, obviamente toda la documentación que Giselle comentó creo que está excelente. Ahí pueden hacer en el Get Started. Hay algunas guías para hacerlo de caching. Buenísimo. Así que por ahí pueden empezar a probar estos servicios y seguramente les encante probar, sobre todo Elastic Cache, que yo lo he usado bastante y siempre hace que tus aplicaciones... Y los dos más rápidos. Sí, los dos tienen free tier, ¿no? So eso es lo más importante, eso, como se dice, para poder tratarlo así rápido y gratis. Exacto, para empezar a probarlo. Y bueno, y con eso yo creo que ya podemos ir despidiéndonos, porque hace una hora que los tenemos acá a la audiencia escuchando sobre estas bases de datos, pero espero que como a mí les haya gustado el tema, hayan aprendido un montón. Yo de la nueva Memory DB sabía re poquito y ahora tengo un poco más de idea y después mis preguntas tontas, que siempre siempre alguien más tiene esas preguntas, nunca hay preguntas tontas, así que hay que preguntar. Exacto. Porque cosas que para uno pueden ser confusos es una explicación muy sencilla y tiene claridad. Así que muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Giselle, por haber venido a responder todas mis preguntas y a contarnos de los servicios. Gracias, Marcia, a ti por habernos dado la oportunidad para explicar más, porque es una oportunidad para todos para probarlo. Claro que sí. Yo creo que son esas cosas que a veces no pensamos que están ahí, porque el caché, yo creo que como desarrolladores somos familiares con eso, pero pensarlo como una base de datos, extraerlo de nuestros servidores, ya es como que creo que es algo más nuevo y que está bueno como dar la inspiración a la gente, ¿no? Y gracias a la audiencia por escucharnos, así que nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast. Chau, chau.